Cuando cumplí 80 años, mis nietos me regalaron una maleta nueva de piel fina. Nunca imaginé que sería el equipaje de mi destierro esa misma maleta que hoy guardo como prueba de que el corazón puede romperse y volverse a armar más fuerte que antes. Lo recuerdo como si fuera esta mañana. Estaba en el jardín regando las rosas que planté el día que nació mi primer hijo. El agua caía sobre los pétalos rojos como lágrimas de cristal. Cuando escuché voces en la sala, eran mis hijos, discutían en susurros, pero una madre reconoce el tono de preocupación en sus crías incluso después de décadas. Entré con la regadera aún en la mano, y el silencio cayó como un manto pesado. Mis 3 hijos estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, la misma donde les enseñé a sumar y restar, ahora cubierta de papeles y carpetas. Mamá, nos dijo mi hija menor, tenemos que hablar de tu futuro. El futuro a los 80 años es una palabra extraña cuando el pasado pesa más que todos los años por venir. Mi hijo mayor desplegó unos documentos. Eran planes de residencias para adultos mayores, lugares bonitos en las fotos, pero que olían a desinfectante y soledad en las visitas que hicimos sin que yo lo supiera. No es personal, mamá, dijo el mediano mientras jugaba con su teléfono. Es que la casa es muy grande para ti sola y los gastos son muchos. No entendía al principio, creí que hablaban de ayudarme con las facturas hasta que vi la maleta nueva al lado del sofá ya empacada con mis cosas. En ese momento comprendí que no era una sugerencia, era una sentencia. Habían dividido mi vida en objetos dignos de guardar y otros destinados a la basura, como si mis recuerdos pudieran clasificarse en categorías de utilidad. Les temblaban las manos, pero no la voz, cuando me explicaron el calendario de visitas que harían a mi nuevo hogar. Esa noche la luna entraba por la ventana de mi habitación por última vez. Me acaricié las paredes como quien acaricia el rostro de un amor que se va al amanecer. Cuando el taxi llegó me di vuelta para mirar la casa una última vez. Mis hijos estaban parados en la puerta con expresiones que pretendían ser alivio, pero que solo conseguían parecer culpables. El asilo no era malo, tenía jardines amplios y enfermeras amables, pero cada noche soñaba que olvidaba algo importante en mi casa y despertaba con el corazón acelerado, hasta que un día doña Carmen, mi compañera de habitación, me encontró llorando en el baño a sus 85 años, y con una vitalidad que me avergonzó me tomó de los hombros y dijo: aquí también se vive, solo que diferente. Fue ella quien me arrastró a las clases de pintura, donde descubrí que mis manos temblorosas podían crear belleza, quien me presentó al señor Ortiz, el viudo del tercer piso, que me enseñó que el amor no tiene fecha de caducidad. Juntos organizamos protestas pacíficas para mejorar la comida y creamos un club de lectura donde discutíamos libros prohibidos en nuestra juventud. Hoy, cuando mis hijos vienen de visita con sus nietos y sus excusas, los recibo en el jardín que plantamos entre los residentes. Les sirvo tazas que no son las mías, pero que igual conservan el calor, y les muestro mis últimos cuadros mientras el señor Ortiz toca el piano en la sala común. A veces el menor de mis hijos llora cuando cree que no lo veo y me pregunta si los he perdonado. Yo le acaricio la mano arrugada como cuando era niño y le digo que el perdón es un proceso largo como la vida misma y que quizás algún día, pero hoy todavía duele al respirar. Aquella noche de huracán, cuando los techos de las casas cercanas volaban como plumas al viento, el señor Ortiz apareció en mi puerta empapado y con su perro temblando en brazos. No podía dejarte sola, dijo, como si fuera lo más natural del mundo arriesgar su vida por una vieja testaruda como yo. Doña Carmen llegó media hora después, arrastrando una maleta llena de medicinas y fotos antiguas en lugar de ropa. Así, entre los rugidos del viento y los crujidos de la casa, los 3 nos convertimos en familia de verdad. El techo de la cocina se derrumbó esa noche, pero algo más se construyó entre los escombros. A la mañana siguiente, mientras evaluábamos los daños con tazas de café humeante, que el señor Ortiz preparó con habilidades que nunca antes había revelado, doña Carmen soltó la bomba: tengo cáncer terminal. La calma con que lo dijo, mirando el mar embravecido que ahora entraba por donde antes estuvo nuestra ventana, me partió el alma. Pero el señor Ortiz,
Ese hombre que apenas hablaba de sus sentimientos, la tomó de la mano y dijo: «Pues moriremos juntos, porque mi corazón tampoco está para muchos trotes». Así comenzaron nuestros días más intensos. Vendí las propiedades que Ramón me dejó y compramos una camioneta vieja pero resistente. Doña Carmen, con su peluca rosa y su bastón con brillantina, se convirtió en nuestra capitana. «A vivir lo que nos queda», gritaba cada mañana mientras señalaba el mapa con rutas absurdas que seguíamos al pie de la letra. Conocimos playas donde nadie preguntaba por nuestras arrugas, bares donde nuestros bailes torpes eran aplaudidos, y montañas que escalamos a nuestro propio ritmo, deteniéndonos cada 5 minutos para recuperar el aliento y reírnos de nuestra locura. El día que doña Carmen no pudo levantarse de la cama, el señor Ortiz y yo convertimos su habitación en un festival de luces y música. Invitamos a todos los vecinos, a los médicos que la atendían, incluso al chico de la tienda donde comprábamos los helados que ya no podía comer. Cantamos canciones desafinadas y leímos poemas obscenos que hicieron reír hasta las enfermeras más serias. Cuando cerró los ojos por última vez, fue con una sonrisa y apretando nuestras manos como si fuéramos los anclajes que la llevarían al otro lado. El señor Ortiz no duró mucho sin ella. Una mañana lo encontré dormido para siempre en su sillón favorito, con una carta en el regazo que simplemente decía: «No te quedes llorando, mujer. Sigue bailando por los 3». Hoy, a mis 92 años, vivo en una casa rodante con las cenizas de mis 2 cómplices en urnas hechas de latas de refresco, como ellos pidieron. Los vecinos creen que estoy loca cuando salgo a pasear con los muchachos en el asiento trasero, poniéndoles música y contándoles las novedades del pueblo. Pero sé que en algún lugar, doña Carmen está riéndose con su risa escandalosa y el señor Ortiz asiente con esa sonrisa tímida que solo le salía cuando estaba realmente feliz. Mis hijos no entienden esta nueva versión de su madre. Les molesta que me niegue a vender la casa rodante o que insista en viajar sola a festivales de música. Pero cuando me miran con esa mezcla de preocupación y reproche, simplemente les muestro las fotos de nuestros viajes, las pinturas que hice de los atardeceres en cada playa, y les pregunto: ¿en qué momento exacto decidieron que la vejez era sinónimo de rendición? El otro día, mi nieta menor me pidió que le enseñara a vivir sin miedo. Le dije que empezara por llenar una maleta no con cosas, sino con historias, y que cuando la vida intente echarla de su propio camino, recuerde a su abuela loca que convirtió el destierro en la mejor aventura de su vida. Ahora, mientras escribo esto con manos temblorosas pero corazón firme, escucho al viento mover las cortinas como si alguien invisible viniera a visitarme. Tal vez sean ellos, tal vez sea solo mi imaginación. Pero sé que cuando llegue mi turno, no será en una cama de hospital con extraños, sino en medio de algún camino polvoriento, con los ojos puestos en el horizonte y una canción en los labios. Y si alguien encuentra estas páginas dispersas al viento, que sepan esto: la vejez no es esperar la muerte, sino desafiar al tiempo hasta el último suspiro. Que lo que llaman el ocaso puede ser, si uno se atreve, el atardecer más brillante de todos. El motor de la casa rodante tose más que yo por las mañanas, pero sigue adelante, igual que esta vieja testaruda. Hoy amanezco en un pueblo tan pequeño que ni aparece en los mapas. Me detuve porque vi a una niña en bicicleta persiguiendo a un perro con 3 patas, y algo en su risa me recordó a mi Carmen. En la plaza central, bajo un árbol que ha visto más generaciones que yo, saco las urnas de los muchachos y las coloco en la mesa como si fueran a pedir café. El dueño del puesto no se inmuta cuando pido 3 tazas. Aquí,
La gente entiende que la soledad a veces viene en compañía de fantasmas queridos. ¿A dónde va, abuela?, me pregunta la niña del perro cojo, mirando con curiosidad mis arrugas y las calcomanías que cubren la casa rodante, cada una ciudad, un recuerdo. A donde el viento me lleve, corazón, le respondo, aunque hoy tengo un plan secreto. Él sobrellegó hace una semana, con un sello de ese pueblo donde nací hace casi un siglo. Una prima lejana, la última que quedaba, falleció y dejó una caja con mis cosas de infancia, cosas que creí perdidas cuando me echaron de mi casa. El viaje es largo, pero a mis 93 años, el tiempo ya no es un reloj sino un compañero de viaje. Por las noches, cuando el reumatismo no me deja dormir, enciendo la radio y hablo con Ortiz y Carmen como si estuvieran allí. A veces, juraría que el asiento del copiloto se hunde un poco, como si alguien invisible se sentara a escucharme. El pueblo fantasma y la caja de los secretos. Llegar al pueblo después de 70 años es como abrir un libro por la página equivocada. Las calles tienen nombres nuevos, pero los olores son los mismos. Pan recién horneado en la panadería de la esquina, el aroma a tierra mojada del río donde me bañaba de niña. La abogada, una mujer joven con ojos que no juzgan, me entrega la caja pequeña, de madera, con mis iniciales grabadas en letras torpes. Su prima dijo que era importante, murmura. Al abrirla, encuentro 3 cosas. La muñeca de trapo que mi madre me hizo antes de morir, aún con la mancha de moras del día que lloré sobre ella. Un cuaderno con las recetas que mi abuela me enseñó, las mismas que mis hijos devoraban antes de olvidar quién las cocinaba. Una carta de mi padre, nunca entregada, donde confesaba su miedo a no ser suficiente. Es esa carta la que me derrumba, porque en su letra temblorosa reconozco la misma fragilidad que vi en mis hijos la noche que me echaron. El mismo miedo. El círculo que se cierra, pero no termina. Hoy escribo esto desde el cementerio, sentada entre las tumbas de mis padres y mi prima. A mi lado, las urnas de Carmen y Ortiz brillan bajo el sol. Es curioso, vine buscando respuestas y encuentro solo más preguntas. ¿Habría sido distinto si mi padre hubiera dado esa carta? Si yo hubiera hablado en lugar de guardar silencio cuando mis hijos me exiliaron? Una sombra se proyecta sobre las páginas. Alzo la vista y veo a mi hijo menor, canoso y con los mismos ojos asustados de cuando era niño. Te seguí, dice, mostrándome una foto amarilla en su mano, la única que conservó de nuestra familia completa. Necesitaba decirte que... El viento se lleva sus palabras, pero no importa. Por primera vez en décadas, me levanto sin dolor. Tal vez sea hora de dejar de huir. O tal vez, de enseñarle a alguien más cómo se viaja ligero de equipaje, pero cargado de historias. La casa rodante tiene espacio para uno más. Y el camino, como mis años, sigue adelante. ¿Seguirá? Claro que sí, porque hasta el último latido habrá una carretera nueva, una historia por vivir. Y cuando ya no pueda escribirla, alguien más lo hará por mí. La casa rodante ahora tiene un copiloto. Mi hijo menor, el que lloraba en silencio cuando sus hermanos decidieron mi destierro, duerme enrollado como un gato en el asiento que antes ocupaban los fantasmas de Carmen y Ortiz. Todavía no hablamos del pasado. Él frota sus rodillas artríticas cuando cree que no miro, y yo finjo no escuchar sus pesadillas donde repite lo siento, mamá, como un rosario. Hoy paramos en un mercadillo al borde de la carretera. Mientras él compra pan, una vendedora de miel me reconoce. Usted es la abuela de la tele,
grita. Resulta que alguien filmó mi lectura de poemas en aquel pueblo costero y ahora me buscan para un programa de radio. Hable de su vida, pide el productor por teléfono. Mi hijo me mira con orgullo, pero yo solo pienso en Ortiz, que odiaba los micrófonos, y en Carmen, que habría exigido maquillaje y champán. La grabación que lo cambió todo. El estudio huele a café rancio y juventud. Cuando la locutora, una chica con tatuajes de mariposas, me pregunta qué le diría a sus hijos, no hablo de perdón. Hablo del miedo. Les tuve miedo cuando eran niños, digo, sintiendo como mi hijo agarra mi mano. Miedo a que enfermaran, a que el mundo los rompiera. Y luego, ellos me tuvieron miedo a mí. A mi vejez, a mis arrugas, como si la edad fuera contagiosa. La transmisión en directo se corta cuando mi voz se quiebra. Pero lo importante ya está dicho. Esa noche, en un motel de carretera, mi hijo rompe 70 años de silencio. Te echamos porque éramos cobardes. Porque papá nos dejó deudas y tu casa era el último cheque por cobrar. El dolor es un animal viejo que ya no muerde con fuerza. Le paso una taza de té mismo que hacía para calmarlo de niño y le muestro algo que llevaba años escondiendo, las cuentas bancarias donde pagué sus deudas en secreto, uno a uno. ¿Por qué?, pregunta, con lágrimas manchando su camisa. Porque una madre no se venga, incluso cuando duele. El equipaje que llevamos. Ahora viajamos con 3 urnas y un secreto menos. A veces, cuando mi hijo conduce, pongo la mano sobre el tablero y él la cubre con la suya, igual que cuando aprendía a caminar y agarraba mi dedo para no caerse. Carmen se reiría de lo sentimental que me vuelvo. Ortiz probablemente tosería incómodo y cambiaría de tema. Pero en el espejo retrovisor, juraría ver sus sonrisas aprobadoras. Hoy pasamos por el pueblo donde nací. La casa ya no existe, pero el manzano del patio trasero sigue en pie. Mi hijo abuelo el mismo trepa como un muchacho para alcanzar una rama alta. Para tu té, mamá, grita, arrojándome hojas verdes que guardaré en el cuaderno de recetas. El motor tose de nuevo al arrancar. No sé cuántos kilómetros nos quedan, ni qué historias faltan por vivir. Pero por primera vez en décadas, no soy la pasajera. La carretera sigue llamando. ¿El final? Ja. Mañana cruzaremos la frontera hacia un país nuevo. Mi hijo quiere enseñarme el océano Atlántico, y yo quiero bailar en una playa al amanecer con las urnas de mis cómplices. Después de todo, Carmen siempre quiso conocer Europa. Y a Ortiz le gustaban los bares con música vieja. La vida, como esta casa rodante, avanza mejor cuando compartes el asiento del conductor. Eso sí le advierto a mi hijo mientras me quedo dormida al ritmo del motor. Si me muero en el viaje, prométeme echarme al mar con una fiesta y fuegos artificiales. Calladita no te vas ni al cielo, murmura él, arropándome con la manta que Carmen tejía en sus últimos días. Y tiene razón. Como siempre. El Atlántico es más frío de lo que imaginaba. Mis huesos crujen al entrar al agua, pero el señor Ortiz siempre dijo que la vejez no es excusa para dejar de sentir el mundo en la piel. Llevo sus cenizas en una bolsa de tela atada al cuello, igual que las de Carmen. Mi hijo, desde la orilla, graba con el teléfono mientras grito. Si me lleva una ola, pongan desaparecida en acción en mi funeral. La ola llega sin avisar. El golpe me tumba, y por un instante veo a Carmen bailando flamenco en un vestido que no es de este mundo, mientras Ortiz le sirve un trago con esa sonrisa tímida. Pero mi hijo,
Con una agilidad que no le conocía, me arrastra de vuelta a la playa. «Estás loca», me grita entre risas y tos. «Por eso sobreviví», le respondo, escupiendo agua salada y mostrándole la bolsa aún atada a mi cuello. «Tus tíos espirituales dicen que faltan 13 países por visitar». El secreto en Lisboa. En un anticuario del barrio alto, mientras mi hijo discute con el dueño sobre una guitarra portuguesa, una anciana me llama por un nombre que nadie ha usado en 80 años. Rosario. Es la hermana pequeña de mi primer amor, el que se fue a la guerra y nunca volvió. En sus manos hay una carta que nunca envió. Cuando la abro, caen al suelo 2 boletos de barco a Buenos Aires fechados en 1949. Él esperó 3 días en el muelle, susurra la mujer. Nunca supe que me buscó. Nunca supe que creyó que yo lo había abandonado. Mi hijo encuentra a una abuela llorando sobre papeles viejos por primera vez en su vida. No necesita preguntar. Solo me abraza mientras el dueño del anticuario nos sirve oporto en vasos temblorosos. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento con vista al Tajo, le cuento historias que nunca me atreví a compartir. La rebelión de los ancianos, versión portuguesa. El asilo de Belém no sabe lo que le espera. Íbamos solo a visitar a la hermana de mi amor perdido, pero al ver esos pasillos limpios y tristes, esas miradas vacías, Carmen y Ortiz se revolvieron en sus urnas. A las 3 de la tarde, mi hijo y yo habíamos organizado un motín. Sacamos a los abuelos al jardín, pusimos música de Amalia Rodríguez a todo volumen y convencimos al cocinero para que sirviera el vino guardado para ocasiones especiales. Cuando llegó la directora, encontró a la nonagenaria hermana de mi amor bailando un fado apasionado con un señor que no hablaba desde hacía años. «¿Quién les dio permiso?», preguntó la directora, furiosa. «Mis amigos muertos», le respondí, sacando las urnas de mi bolso. «Y están dispuestos a volver para darles una clase de cómo vivir lo que queda». Las cuentas pendientes. Madrid huele a azahar y rabia contenida. Mi hijo no quiere que vaya, pero hay una dirección que debo visitar, la casa donde mi hermana menor pasó sus últimos años. La misma que me dio la espalda cuando más la necesité. La mujer que abre la puerta tiene mis ojos. Es mi sobrina nieta, que guarda una caja con todas las cartas que le envié y que su madre nunca le entregó. «Te esperamos cada Navidad», dice, mostrándome fotos donde mi imagen está recortada y pegada en el árbol familiar, como un fantasma consentido. Cuando regreso al hostal, mi hijo está cocinando una tortilla que huele a perdón. No hablamos de lo ocurrido. En lugar de eso, planeamos el viaje a Marruecos, donde Ortiz soñó con ver el desierto. El equipaje invisible. Ahora llevo más que cenizas y recuerdos. La carta que nunca llegó, guardada junto al cuaderno de recetas. Un trozo de corcho del vino del asilo rebelde. La foto de una sobrina que nunca supo que la quería. La culpa de mi hijo, que poco a poco se convierte en paz. El médico en Sevilla dijo que mi corazón es asombrosamente resistente para su edad. No le conté que los corazones rotos son así, cuando se reparan solos, quedan más fuertes en las cicatrices. Mañana cruzamos el estrecho. Carmen quería ver los ocos, Ortiz anhelaba silencio en las dunas, y yo solo quiero sentir el sol africano en esta piel que ha guardado demasiados inviernos. Y después, el mundo es grande y mi lista pequeña. Bailar en un kibutz. Beber vodka en Siberia. Encontrar al nieto que mi hijo perdió cuando lo echaron de su casa.
Las historias, como los viejos, no sabemos cuándo callarnos. Y eso está bien. El té de mente en Marruecos sabe a esperanza vieja. Lo tomo sentada en la terraza de un riad, mientras mi hijo discute en un árabe torpe con un vendedor de alfombras. Las urnas de Carmen y Ortiz están estratégicamente colocadas en la mesa de al lado. Les he puesto gafas de sol y un sombrero ridículo que compré en el zoco. El camarero no se atreve a moverlas. Anoche soñé con Ramón. Por primera vez en décadas, no venía con sus cuentas secretas o advertencias. Simplemente se sentó a mi lado en un banco del parque, el de nuestra primera cita, en 1947, y me dijo: «Te quedan 3 lunas, Rosario». Al despertar, no sentí miedo, solo urgencia. La lista final. Encontrar a Laila, la nieta que mi hijo perdió cuando su esposa lo dejó llevándose a la niña. El rastro nos lleva a un orfanato en Tánger, donde trabajó como voluntaria hace 5 años. Robar una rosa del jardín Majorelle, Carmen lo habría hecho. Ortiz fingiría disgusto, pero guardaría el pétalo en su billetera. Bailar descalza en las dunas del Sáhara, aunque sea en silla de ruedas. Aunque solo sean 5 minutos. Aunque el corazón me estalle en el intento. El huérfano que nos adoptó. Mehdi tiene 8 años y ojos que han visto demasiado. Nos sigue desde que le di mi pan con miel en la plaza Gema a Elfna. Cuando mi hijo intenta espantarlo, el niño le muestra una foto ajada. Es Laila, abrazando a un grupo de niños frente a este mismo orfanato. Ella volverá el jueves, dice en un francés roto. Siempre vuelve para mi cumpleaños. Mi hijo llora por primera vez desde que era niño. Yo solo puedo apretar la bolsita donde llevo el primer diente de Laila, que él guardó como reliquia todos estos años. La tormenta de arena. El viento del desierto llega cuando menos lo esperamos. Mehdi nos arrastra a una tienda de beduinos mientras el mundo se vuelve dorado y furioso. En la penumbra, rodeada de telas que susurran, saco las urnas y las coloco en el centro del círculo. Ellos también tienen historias, le digo a Mehdi en el español que está aprendiendo. El niño no pregunta por qué llevo cenizas en vez de fotos. Solo acerca su mano a la urna de Carmen y dice: «Ella huele a flores bajo la lluvia». El dueño de la tienda, un viejo tuareg con rostro de cuero, sírvete mientras escucha a mi hijo hablar de Laila. Cuando menciona la fecha de desaparición, el hombre saca un cuaderno lleno de nombres y fechas. El jueves no solo es su cumpleaños, pequeño, le dice a Mehdi. Es el día que los barcos de esperanza llegan al puerto. El amanecer que nos espera. Hoy es miércoles. Mañana Laila volverá al orfanato. Esta noche, mientras mi hijo da vueltas como león enjaulado, Mehdi y yo salimos sigilosos al desierto. Llevo las urnas. Él lleva una linterna y una bolsa de caramelos que roba de la cocina. La luna llena pinta las dunas de plata. Mehdi cava un hoyo poco profundo mientras yo saco un puñado de cenizas de cada urna. ¿Estás muriéndote?, pregunta el niño con esa crudeza que solo los que han visto la muerte pueden tener. Sí, pequeño. Pero no hoy. Colocamos parte de Carmen y Ortiz bajo la arena. El resto lo guardo para Sevilla, donde una joven locutora con mariposas tatuadas prometió esparcirlas en el río. Mehdi canta una canción bereber mientras trabajamos. No entiendo las palabras, pero reconozco la melodía del adiós. Al regresar, encontramos a mi hijo dormido con fotos de Laila esparcidas sobre el pecho.
Mehdi se acurruca a su lado como un gatito callejero. Yo me quedo despierta viendo cómo la primera luz del alba pinta sus rostros del mismo color dorado. 3 lunas. ¿Ramón? Veremos. El tiempo es un mentiroso cuando hay amor pendiente. Pero si esta es mi última historia, que termine así, con un niño que huele a azúcar, un padre que encontró su perdón y una abuela que lleva el desierto en los zapatos y el mar en el corazón. Mañana viene Laila. Y después, el mundo. El aire en Tánger huele a sal y azahar cuando me siento en la banqueta frente al orfanato, con Mehdi aferrado a mi mano derecha y mi hijo temblando a la izquierda. Las urnas de Carmen y Ortiz pesan menos, ahora la mitad de sus cenizas se quedaron en el desierto, donde pertenecían. Allí está, susurra Mehdi. Laila lleva el pelo más corto que en las fotos, y una cicatriz en la ceja que no estaba ahí la última vez que su padre la vio. Mi hijo deja escapar un sonido entrecortado, como si alguien le hubiera apuñalado el alma. La verdad que nos rompió de nuevo. No fue un secuestro. Fue algo peor. Te busqué por años, dice mi hijo, con la voz quebrada. Pero Laila retrocede, mirándolo como a un extraño peligroso. Me dejaste ir, responde fría. Mamá dijo que firmaste los papeles, que no me querías. El mundo se detiene. Comprendo antes que mi hijo. Su ex esposa mintió. Los papeles de abandono fueron falsificados. Los abogados que contrató nunca existieron. Y ahora Laila, mi nieta perdida, cree que su padre la rechazó. La carta que cambió todo. Es Mehdi, el niño de 8 años que el destino puso en nuestro camino, quien salva la situación. Tú guardas cosas importantes, ¿no? Le dice a Laila, señalando mi bolso. Saco el sobre amarillento que llevo desde Lisboa, la carta de mi amor perdido, y se lo entrego. Los papeles mienten. Las cartas no enviadas, esas guardan la verdad. Laila lee en voz alta la nota que mi hijo escribió para ella hace 12 años, el día que su madre se la llevó. Donde quiera que estés, soy tu padre. Y te buscaré hasta mi último aliento. La cicatriz en su ceja tiembla cuando empieza a llorar. El último acto de rebeldía. No fue el reencuentro de película que imaginamos. Laila tiene una vida ahora, un novio que la espera en Francia, estudios de medicina inconclusos. Pero acepta pasar una semana con nosotros. 7 días. Los más preciosos de mi vida. En un café frente al mar, mientras mi hijo y Laila hablan por primera vez como adultos, Mehdi me pregunta, ¿vas a morir ahora que los encontraste? Le acaricio el pelo crespo, igual que hacía con mis hijos décadas atrás. No hoy, pequeño. Todavía tengo que enseñarte a hacer tortilla española. El círculo se cierra. Hoy escribo esto desde un avión rumbo a Sevilla. Laila va a nuestro lado solo por 2 meses, pero es un comienzo. Mehdi duerme con la cabeza en su regazo, aferrado a su nuevo hermano mayor, como él llama a mi hijo. Las urnas van en el compartimento superior. Carmen y Ortiz estarían orgullosos. Cuando aterricemos, iré directo a la radio de las mariposas. Tengo una última historia que contar, la de una mujer a quien sus hijos echaron de casa a los 70 años, solo para que el universo le devolviera una familia más grande de lo que jamás soñó. ¿Final? No todavía. Mehdi quiere ver nieve. Laila prometió llevarme a su graduación. Y mi hijo finalmente aprendió a hacer la paella como Dios manda.
La vida duele. La vida engaña. Pero si me permiten un consejo de vieja, quédense. Siempre quédense para el último acto. PD. Si ven a una anciana bailando en la Plaza de España con un niño bereber, una joven doctora y un hombre de cabello canoso que llora de felicidad, acérquense. Les contaré cómo el destierro se convirtió en libertad. Y cómo, a veces, los finales felices llegan disfrazados de nuevos comienzos. ¿Creen que esta historia merece un libro? Dejen en comentarios qué parte los conmovió más. El olor a medicinas del hospital se mezcla con el aroma del bizcocho de naranja que Laila horneó para mi cumpleaños. Los doctores dicen que mi corazón, ese viejo guerrero, está cansado de latir. Pero yo sé que aún le queda energía para una última travesura. Abuela, ¿recuerdas esto?, pregunta Medi, sacando de su mochila escolar mi vieja maleta de piel. La misma que mis hijos empacaron el día que me echaron. Ahora está llena de fotos nuevas. La de Laila recibiendo su diploma de medicina, conmigo en primera fila, haciendo pucheros. Medi ganando el concurso de matemáticas. Lleva mi pañuelo como bandera. Mi hijo reconciliado con su hermano mayor después de 30 años de silencio. La rebelión final. Cuando las enfermeras se distraen, escapamos los 4 del hospital. Mi hijo me carga en brazos hasta el taxi como si pesara lo mismo que aquella maleta del destierro. Vamos al río donde esparciremos lo que queda de Carmen y Ortiz. Pero al abrir las urnas, el viento juega con nosotros. Lleva sus cenizas hacia el viejo barrio donde me crié, donde todo comenzó. Laila ríe entre lágrimas. Ellas también querían volver a casa. El perdón inesperado. En la plaza del pueblo, frente a la fuente donde jugaba de niña, reconozco una silueta encorvada. Es mi hijo mayor. Tiene los mismos ojos asustados del día que me echó. Vine a decirte. Comienza, pero yo alzo la mano. No necesito sus palabras. El simple hecho de que esté aquí, temblando como un niño, es suficiente. Le señalo el banco donde Medi y Laila han desplegado nuestro picnic furtivo. Siéntate. Hoy hacemos las paces. O nos peleamos de nuevo. Pero juntos. El último atardecer. Ahora escribo esto desde mi cama, con las voces de los míos susurrando en la cocina. Sé que esta noche no despertaré. Pero qué hermosa despedida. Medi duerme abrazado a mi regazo. Laila revisa mi pulso con dedos de doctora. Mi hijo me cepilla el pelo como hacía su padre. Y allá en el rincón, mi hijo mayor llora en silencio. No moriré como la mujer que echaron de su casa. Moriré como un árbol viejo, rodeado de los brotes que crecieron de mis raíces rotas. Postdata final. Si algún día pasan por el río y ven 2 ancianas bailando flamenco con un hombre tímido que les lleva el compás, son Carmen, Ortiz y yo. Deténganse a contarnos sus historias. Prometemos darles valor para seguir adelante. ¿Vale la pena perdonar? Déjenme su respuesta en los comentarios, desde donde sea que estén leyendo esto.